Seguimos aquí hablando con David, que es el responsable de ventas de Cacesa, sobre todos los productos que tienen en su empresa. Y ahora nos toca hablar sobre el tema del caucho esponjosos, los cauchos esponjosos de célula cerrada y semicerrada. Bienvenido, David. Te pregunto, la primera pregunta, ¿qué son los cauchos esponjosos de célula cerrada y semicerrada? Hola, buenos días. Los cauchos de célula cerrada o semicerrada, bueno, los células cerradas son cauchos que, como la palabra dice, las células no se comunican entre sí. Al hacer la vulcanización quedan unas independientes de las otras. Entonces, ¿qué pasa? Que al ser independientes hacen un hermetismo mucho mayor o casi completo, que no es una célula abierta. Y la célula semicerrada es un producto que ha salido relativamente hace poco, es un producto que se desarrolló para la industria del automóvil porque tenía unas características especiales y, pues como la palabra dice, son semicerradas, que unas se comunican y otras no. Hace un aislamiento distinto al de célula cerrada completa. ¿Cómo se fabrican tanto los cauchos esponjosos de célula cerrada como los cauchos esponjosos de célula semicerrada? ¿Cómo se fabrican? Bueno, realmente la fabricación de estos cauchos, nosotros no fabricamos hace años el de célula cerrada con cauchos naturales, pero son formulaciones muy complejas y que únicamente unos pocos químicos saben desarrollar formulación para que el producto se pueda fabricar. Normalmente la mayoría de los fabricantes somos transformadores, o sea, compramos el producto ya fabricado, lo cortamos, lo laminamos y lo adhesivamos. Nosotros, como he dicho en el pasado, hemos fabricado, pues se hacen unas fórmulas con peróxidos que lo que hacen es que aumentan el volumen de la célula, de la masa madre, digamos, ¿no? De la mezcla madre, la aumentan por 3, pero bueno, la máquina tiene que tener un cierre para que no entre, etcétera. Bueno, una serie de condicionantes y una formulación adecuada, de forma que tú metes una plancha, una mezcla de 2x2 y te sale de 5x5. Se llaman explosivas porque en la vulcanización lo que hacen es multiplicar su tamaño varias veces. Y para entenderlo mejor, porque nos estás hablando de la célula y no sé si tengo claro qué es lo que está pasando ahí, pero ¿cuáles son las aplicaciones comunes de los cauchos esponjosos, tanto de la célula cerrada y los cauchos esponjosos de célula semicerrada? Pues como os he comentado, la célula semicerrada tiene unos usos un poco más determinados. Está dando muy buen resultado en las empresas que fabrican equipos de grúas para elevación por vacío, ¿no? Estos que cogen, absorben, pum, y para que no se dañe el material, ponen plancha de célula semicerrada, que está dando muy buen resultado porque es un material muy blandito, se adecua bien a las irregularidades de los materiales que mueve y tiene resistencia a la rotura. Y luego la esponja de célula cerrada, normalmente el uso mayoritario que tiene es para hacer cierre en armarios metálicos. Para armarios metálicos se pone la medida más o menos que necesite porque hay infinidad de medidas, se corta muchísimas medidas, se pone la medida adecuada y lo que hace es un cierre para que lo que hay dentro no se contamine de polvo ni de nada. Siempre se suele vender con adhesivo, por eso, para pegarlo en el metal. ¿Y cuáles son, igual que nos contabas con los apoyos elastoméricos, las juntas de dilatación, cuáles son las propiedades que tienen los cauchos esponjosos de célula cerrada y los cauchos esponjosos de célula semicerrada? Pues las propiedades que tienen, bueno, ya os la he comentado. Una de las propiedades más importantes es que aísla el interior del exterior de lo que esté haciendo junta. O sea, un armario metálico aísla el exterior del interior. Y luego otra propiedad que tiene es que aguanta muy bien las condiciones ambientales, o sea, frente al ozono tiene una resistencia muy alta, las temperaturas son aceptables, no es un material indicado para altas temperaturas y bueno, pues básicamente es eso, que es fácil de montar también,
es un material que se monta a mano, que va con su adhesivo, o sea, y que da muy buen resultado. La célula semicerrada es una esponja pues que se usa muchísimo menos y que, bueno, como he dicho, pues la propiedad que tiene básicamente es que es un material blando, permite que pase algo de temperatura de fuera adentro, con lo cual ayuda a que eso no se, o sea, no hace un cierre total, con lo cual ayuda a que haya transferencia de aire en un momento dado, y es muy blandito, se adapta muy bien a las superficies, y luego tiene unas características importantes a nivel de amortiguar el sonido, todo este tipo de características que por eso se usan en el automóvil, que no las controlo mucho porque, bueno, no es nuestro sector. ¿Cómo afecta la densidad de la célula en el rendimiento de los cauchos esponjosos de célula cerrada? Bueno, realmente la densidad no afecta demasiado en el resultado de lo que es el trabajo que tenga que hacer la pieza, porque estos materiales se fabrican en varias densidades, entonces ya el cliente lo que hace es pedirte la densidad que a él le va bien. ¿Cómo afecta? Pues hombre, si tú necesitas un material de 160 kilos, pues si lo pides de 90, pues no te va a dar resultado. O sea, lo que hay que saber es qué densidad o qué dureza te va a servir, y si no aciertas en la elección, pues ¿qué va a pasar? Pues que no te va a hacer el cierre bien, no va, te va a pasar, o sea, no va a hacer el cierre que debe de hacer, no lo va a hacer bien. No va a quedar hermético. ¿Cuáles son los métodos de prueba? Como decíais que teníais ensayos mecánicos, que hacíais, ¿cuáles son los métodos de prueba comunes para los cauchos esponjosos de célula cerrada? Bueno, en estos materiales no se hacen ensayos porque ya vienen ensayados. Al no ser fabricantes, nosotros lo que sí solicitamos al fabricante es un certificado donde se vea que cumple unos parámetros de dureza, densidad y otras pruebas que se hacen, tienen un más menos, y que estén los valores entre esos parámetros, y luego pues con esos parámetros son los que vendemos a los clientes. ¿Y cuáles son los factores que afectan a la longevidad, al tiempo que tardan en estropearse o al tiempo que duran los cauchos esponjosos de célula cerrada? Pues lo que permite que estos cauchos duren más o menos es que hayas elegido un caucho que se adecue perfectamente a lo que necesita el uso donde se va a poner, o sea, que aciertes en la densidad, que aciertes en la temperatura que tiene que aguantar, que aciertes en la resistencia a la tracción. O sea, si tú decides poner un caucho esponjoso y tienes claro las propiedades que tiene, posiblemente te dure bastante tiempo, porque son materiales que no se degradan con facilidad si tú lo usas. Por ejemplo, si el material tiene que soportar una temperatura y tú lo eliges que soporte esa temperatura, te va a durar. Si tú eliges un material que no soporta esa temperatura, no te va a durar. O sea, es un poco que sepas lo que estás comprando, el comprador, y tú como vendedor pues que le des el producto justo que te está pidiendo, para que aciertes, y si aciertas la durabilidad de estos materiales pues es muy alta. Has hablado de que te lo tienen que pedir para una temperatura concreta, para la densidad concreta, y no sé si también te tienen que decir si va a estar en exteriores o no, y eso también afecta. O cuéntanos un poco qué variables son las que te pueden pedir en los materiales, en estas cauchos esponjosos de célula cerrada. Eso, como en todos los cauchos, pues los cauchos esponjosos se fabrican en distintos tipos de caucho dependiendo del uso que se le vaya a dar. O sea, por ejemplo,
Hay caucho esponjoso de célula cerrada en nitrílico, en caucho natural, en neopreno, en SBR, o sea, se fabrica en una variedad alta de cauchos para que, pues por ejemplo, el nitrílico aguanta bien los carburantes, pues eso hay que hacerle un caucho de célula cerrada o semicerrada en nitrílico, porque si no lo hace de nitrílico no le va a resistir frente a los hidrocarburos, entonces se va a deshacer. Si el caucho que haces tiene que aguantar una temperatura alta, pues tienes que poner un neopreno, que va a ser el adecuado para altas temperaturas. Si el caucho que vas a usar tiene que tener mucha resistencia al desgarro, pues no puedes poner EPDM, tienes que poner caucho natural en célula cerrada. O sea, cada situación hay un caucho que le viene mejor o peor. Entonces, pues eso, dependiendo de lo que te explique el cliente, dónde va a ir, cómo va a ir, pues tú le tienes que orientar a qué tipo de caucho y qué densidad le interesa más para lo que te está explicando. Por ejemplo, si un tío te pide para hacer un sistema de vacío en unas grúas que manipulan tablones de madera, pues tienes que darle una goma que sea blandita, que se acople bien a las diferencias de la superficie y que tenga resistencia a la tracción. O sea, bueno, por ejemplo, en este caso la célula semicerrada pues funciona muy bien. En el tema del almacenaje y manipulación de los cauchos esponjosos de célula cerrada, ¿hay alguna cosa especial para evitar su deterioro o es un material que, como dices, una vez que te lo piden para lo que es, aguanta bien y se almacena, se manipula con facilidad? A ver, estos materiales para que aguanten bien, lo mejor es que estén en un sitio cerrado, que no les dé la luz y que estén, pues eso, en una caja cerrada y sin luz. Si tú lo mantienes y a una temperatura ambiente, si tú lo mantienes a esas condiciones, pues te pueden durar bien almacenados tiempo. Pero sobre todo los adhesivos con el tiempo, aunque lo tengas muy bien almacenado, pierden propiedades. El caucho no, pero el adhesivo sí suele perder. ¿Y cuáles son? Porque este es un sector que, aunque parece muy estable, también tiene mucha evolución, empieza a haber muchos cambios. ¿Cuáles son las tendencias actuales en el desarrollo de los cauchos esponjosos de célula cerrada? Pues las tendencias que estamos viendo en el mercado de caucho es que están entrando otros materiales, como son, aunque ahora no están muy de moda, son derivados de los poliuretanos, del plástico. Todo este tipo de materiales están sustituyendo en algunos casos el caucho porque son más resistentes, se aguantan mejor ciertas propiedades que el caucho no lo aguanta. Pero es verdad que es complicado encontrar materiales sustitutos al caucho porque las propiedades que dan son muy concretas de ese tipo de materias primas, o sea, de los elastómeros. Bueno, hemos estado hablando con David, el responsable de venta de Cacesa, hemos estado hablando sobre los cauchos esponjosos de célula cerrada y semicerrada. Ellos sobre todo se dedican al de célula cerrada. Y ahora vamos a entrar con otro producto de los que ellos llevan, que son los topes y defensas de caucho compacto. ¿Nos puedes explicar, David, qué son esos topes, qué son los topes y defensas de caucho compacto? Sí, bueno, vamos a ver este tipo de